Buenas noches, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga en esta noche. Una vez más, quiero agradecer a Dios primeramente y después a nuestro hermano ah, David, que ya tiene tiempo haciendo estas reuniones. Y bueno, he estado cooperando con él de alguna manera a través de la palabra del Señor, tratando de unirnos más, compenetrarnos en las cosas de Dios. Y todo esto es precisamente, hermanos, lo que hace de nosotros personas que estemos trabajando para el reino de Dios unidos, ¿verdad? El Dios oró por la unidad. Jesucristo, antes de ir al cielo, le dijo al Padre que te ruego para que estos sean uno como tú y yo uno somos. Y esto a veces no se ve. A veces con hermanos que tenemos cercanos, no nos logramos identificar por alguna razón u otra. Pero el cristiano verdadero tiene que buscar esa unidad. Obviamente, si existe algún problema doctrinal, pues habría uno que tratarlo, ¿verdad? Pero siempre con el afán de unirnos para honra y gloria de nuestro Dios. La pregunta que hago, ¿está el cristianismo en decadencia? eh, Podemos también clasificarlo de la manera que aparece aquí. Cuando pongo este subtítulo, el cristianismo puede parecer detestable, son por actitudes nuestras. Recuerde que así como Dios cuando creó al mundo y después creó a su pueblo, Israel, los puso para que sirvieran de ejemplo al mundo entero, para que a través de ellos el nombre de Jehová fuese dado a conocer en el mundo. Cuando Dios creó también el matrimonio, por ejemplo, lo creó con la intención de que la familia sea la base de una sociedad estable. Y cuando los hombres solemos no aceptar, acatar u obedecer las leyes de Dios en alguno de estos puntos, viene el caos nacional, familiar. Y en la iglesia ocurre lo mismo, hermanos. A los cristianos, Jesucristo, aquellos que querían ser sus discípulos, les dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero para mucha gente, cuando observa nuestras vidas, pareciera ser que el cristianismo le es repugnante. Parece ser que es detestable. Parece que somos como si Pablo lo dijo, pero Pablo asintiendo que él no era. Dijo, hemos venido a ser como la escoria del mundo. Parece ser que por nuestras acciones muchas veces, hermanos, lejos de atraer a las personas, nosotros hacemos que la obra del Señor sea detestable. Y tenemos que nosotros tener mucho cuidado. ¿Cuándo ocurre esto que el cristianismo parece algo detestable? Cuando los cristianos lo desfiguramos. Utilizo este verbo, hermanos, porque creo que es el más acertado para lo que quiero decir. La forma de doctrina de la cual habló Pablo a los romanos es una, hermanos, que está delineada, preparada y puesta por nuestro Dios. Pero cuando yo la practico, cuando yo como cristiano, hermanos, antepongo mis pensamientos, comienzo a desfigurar el plan, la forma que Dios quiso que la iglesia tuviera o que mi vida sirviera para iluminar a otros. Por ejemplo, como primer punto, quiero llevarlos, hermanos, a este punto que es tan fuerte. Hace 2, 3 días en nuestro trabajo, como somos 4 hermanos de la iglesia que trabajamos juntos, nos ponemos a platicar en la hora de la comida sobre temas doctrinales y platicábamos sobre aquella predicación de Juan el Bautista cuando la gente corría y salía a él para ser bautizados.
Y cuando vinieron los fariseos y saduceos, Juan los recibió con generación de víboras. Nos preguntábamos nosotros, ¿quién más quisiera seguir a ese hombre? Cuando llegas para escuchar algo bueno y te reciben con generación de víboras. Digo, no era algo agradable para escuchar. Así que tal vez este primer punto no sea algo agradable para quienes hayan venido y estén diciendo, yo quería escuchar esta clase y mira con lo que hermano va a salir. Bueno, sirve, hermanos, para que nosotros, digo, yo no estoy llamando a ninguno en particular aquí. Sin embargo, cuando la hipocresía se enseñorea de nosotros, vamos a traer problemas a nuestra vida física, nuestra vida espiritual, pero también que otros hermanos comiencen a pensar mal de lo que es el evangelio de Jesucristo. Quiera Dios que los puntos que vamos a ver no estén en nosotros. El primero, vamos a lo que Pablo escribió ahí en los Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 21 en adelante. Voy a leer el 20 incluso porque es parte de lo que Pablo está diciendo. Dice la escritura así: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Bueno, Pablo está hablando aquí de nosotros los cristianos, instructor de indoctos, maestro de los niños, que tenemos en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, pregunta, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de, tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Si ustedes escucharon la pequeña presentación del hermano David, antes de cantar el himno, él hacía referencia, venimos a honrar a Dios, venimos a ensalzar el nombre del Padre y también del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mejor deseo que puede atravesar nuestra mente, pero del deseo a la acción hay una gran diferencia y nuestras acciones muchas veces no compaginan con lo que decimos ser. Exponiendo Pablo aquí cómo el judaísmo estaba desfigurando para lo que Dios los había creado. En vez de que la gente al ver sus vidas y valorar lo que estaban haciendo, en vez de que ellos ayudaran a la gente que viniera a adorar a Dios, les dice en el versículo, hermanos 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando una persona que dice servir a Dios vivimos con hipocresía, la hipocresía, hermanos, es algo que no lo podemos esconder. Es algo que no se puede realmente, hermanos, pretender que no lo tengo. Es una máscara y las máscaras van a reflejarse más claro que lo que mi cara natural es. Entonces va a llegar un momento en que no puedo esconder mi máscara. Así es la hipocresía. Tarde que temprano va a salir. Y es lo que Pablo les dice a los judíos. Ustedes tenían la ley, Dios se las dio. Sabían lo que Dios quería. Sin embargo, a pesar de que tenían lo que Dios les dijo, como nosotros hoy en día tenemos la doctrina, tenemos el evangelio de Jesucristo, tenemos la palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que tenemos, hermanos, ese evangelio que es poderoso, como dice la palabra del Señor. Pues ojalá que lo aprovechemos y no vayamos a estar haciendo lo que hacían estos judíos que enseñaban a que no se debería hurtar porque la ley lo decía, pero ellos, hermanos, se la pasaban hurtando
adulterando, cometiendo sacrilegio, infraccionando los mandamientos de Dios. Cuando nosotros como cristianos llegásemos a caer en una vida como esta, en vez de que la gente venga y diga, oye, yo quiero ser como esta persona, me gustaría, y comiencen a hablar, seguramente que estos son de Dios, y comienzan a darle la honra a Dios, no a nosotros. Nuestras acciones les hizo pensar en que nos está haciendo vivir de esta manera. Y entonces el nombre de Dios es alabado. Pero cuando ellos saben que nosotros somos cristianos y no vivimos conforme la palabra de Dios, es decir, yo mejor ni siquiera quiero ser un cristiano. Mira, mira cómo se portan estos. Entonces estamos nosotros, hermanos, desfigurando la razón para la cual Dios nos ha creado. Tengamos mucho cuidado. Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. La hipocresía, hermanos, es algo bastante detestable por parte de nuestro Dios. Así que tengamos mucho cuidado. Vaya conmigo a la carta que escribe Pablo a los Gálatas, por favor, y lea lo que dice la palabra del Señor, por favor, ahí conmigo en el capítulo, que es el capítulo 1, perdón, es el capítulo 2, ¿verdad? Es donde Pablo viene y reprende al apóstol Pedro porque su conducta, dice la escritura, que era de desechar, era realmente una situación detestable. Dice la palabra del Señor ahí en Gálatas capítulo 2, comenzando el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pedro, un apóstol, hermanos, que caminó con Jesucristo. Pablo, un apóstol llamado por Jesucristo para predicar a los gentiles. Y ahora los vemos en una confrontación de actitudes. Dice Pablo, yo tuve que resistirle cara a cara. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Estos de la circuncisión eran cristianos, pero que estaban teniendo problemas para separarse de la ley. Seguían diciendo, sí, está bien que los gentiles entren, que sean parte de nosotros, pero de perdido que guarden el pacto de Abraham, que tiene que ser circuncidado. Luego se nos dice que los hermanos de la iglesia en Jerusalén no los mandaron a andar predicando esas cosas. Salieron de ellos, pero no eran de ellos, se dice en la escritura. Entonces, cuando Pedro vio que vinieron sus hermanos que querían la circuncisión, dice la palabra del Señor, que ya no se juntaba con los gentiles y en su simulación, que es la misma palabra para hipocresía, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. ¿Por qué? Por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, la hipocresía nos hace andar deshonestamente. Y Pablo lo dice aquí, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, dice, de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Pedro, ¿qué le pasa? Es lo que Pablo le dijo. Eso es hipocresía. Usted está deambulando aquí y allá. Esto no está ayudando para nada a la causa del evangelio. Hasta un Bernabé, el hijo de consolación, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Mis amados hermanos, ¿cuál es el punto? Creo que ya lo tomamos y no voy a usar más tiempo para esto. Tengamos cuidado. Si nosotros vivimos con hipocresía, simulación o falsedad, vamos tarde que temprano a disfigurar el evangelio y seremos causa para que la gente reniegue del evangelio y de Jesucristo mismo. Tengamos mucho cuidado porque va a parecer detestable el cristianismo. Punto número 2, la autojustificación. Este problema lo tenemos todos. Es bien raro que cuando nosotros cometemos un error, caemos en un pecado, cometemos una falta,
es bien raro que frontalmente digamos, hermanos, un momento, sí, me equivoqué, pido perdón. Yo no tengo excusa, yo me equivoqué, yo fallé, yo pequé. Usualmente siempre buscamos autojustificarnos. Es decir, sí hice esto, pero porque este hermano, porque esta hermana, porque esta persona, porque aquel me hizo decir esto. Bueno, vamos a leer aquí lo que dijo Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 18, en los versículos 9 hasta el versículo 14. Dice la escritura, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba, y esta oración, hermanos, yo me la he aprendido de memoria porque no quiero caer en esto. La oración de el fariseo decía, oraba consigo mismo de esta manera, dijo Cristo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y luego viene lo que comienza a enumerar. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, dice el versículo 11 que estamos leyendo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dijo Jesucristo, y esto no son mis palabras, este no es mi consejo. Os digo que este, hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿En dónde vemos la autojustificación? La vemos, hermanos, en ambos casos. El primero de ellos, el fariseo, como que le estaba explicando a Dios, como por si usted no se ha enterado, déjeme decirle lo que yo no soy. No soy ni ladrón, ni injusto, ni adúltero, ni vivo como esta clase de personas, porque los publicanos tenían en el tiempo de Jesucristo una mala fama de pedir más de lo que se requería, de robar a la gente. Recuerda cuando Saqueo fue invitado por Jesucristo a ir a su casa, ¿qué dijo él? Pues si a alguien le he robado, se lo regreso cuadruplicado. Ese es el arrepentimiento genuino. Yo pienso que Saqueo estaba seguro que no había robado. Se puede ser una persona distinta. Hermanos, no importa que estemos en un sistema corrompido. Su servidor fue maestro de escuela y vi muchas cosas que no eran buenas, pero yo tenía que ser un ejemplo, no por Basilio, sino por la causa de Jesucristo, porque todo el mundo sabía lo que Basilio era. Y usted también en su trabajo puede hacer que el sistema con el cual se trabaja esté corrompido, pero Freddy, Antonio, Carlos, David, todos tenemos que ser el ejemplo para que la gente glorifique el nombre de Dios. Y este fariseo, hermanos, le está dando a Dios las razones por qué es lo que es. Y luego le dice también, yo ayuno 2 veces a la semana y como todo fariseo codicioso y arrogante, doy diezmos de todo lo que gano. Y el publicano simplemente ni siquiera quería, dice, alzar los ojos al cielo, pero se golpeaba. Y esto se ha malinterpretado a través de los tiempos. Mucha gente dice, ay, sí, ustedes dándose golpes de pecho. Este sí se golpeaba el pecho y lo hacía de corazón porque le dolía y decía simplemente, Padre, perdóname porque soy un pecador. Y cuando uno se humilla como él lo hizo, Jesucristo dice, este regresó a su casa justificado y no aquel que se cree religioso por su autojustificación.
Esto no funciona. Amados hermanos, yo tengo 36 años de ser un predicador, tengo 40 y tantos de servir al Señor, pero nada de esto, hermanos, me glorío porque realmente todo se lo debo al Señor. Y todavía muchas veces o ocasionalmente, en ocasiones también me equivoco y reconozco, he aprendido a pedir perdón, aunque al principio me costaba trabajo, hoy no. Hoy sé que pedir perdón me hace a mí más humilde, más cercano al Señor, porque no todo el tiempo, hermanos, nosotros hacemos algo con la mentalidad de ofender, pero nuestras palabras, nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestras actitudes pueden ser ofensivas para otra persona. Y yo no quiero llegar a la presencia del Señor debiéndole a alguien una disculpa. Por eso acá he aprendido, si me equivoco, no autojustificar, aprender a pedir perdón. En Tito capítulo 1 y el versículo 16, el apóstol Pablo también nos da un parecer sobre este rubro. Dice la palabra del Señor que algunas personas, dice, para los todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es algo de mucha arrogancia, hermanos, cuando uno siempre quiere ser el que gana, cuando uno nunca se equivoca. Estas personas que profesamos conocer a Dios somos más rebeldes y más reprobados en nuestras obras que muchas veces aquellas personas que poco conocen a Dios. El cristianismo puede parecer detestable. Punto número 3. El cristianismo puede parecer detestable cuando profesamos, pero no practicamos. Sí, es muy parecida a lo que acabamos de decir, pero aquí tiene que ver con nuestra acción que sí hacemos o que dejamos de hacer en este caso. En Mateo capítulo 23, nadie lo pudo decir mejor que el divino maestro. Jesucristo, hermanos, hablando a la gente de los maestros religiosos que tenían en su tiempo, les dio este consejo. Dice Mateo 23, versos 1 al 4. Dice la escritura, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Si usted es papá, si usted es padre, si usted es una hermana que me está escuchando, es madre. A veces cuando nuestros hijos comienzan a crecer, tenemos ciertas dificultades con ellos. Y habiendo conocido la palabra, queremos educarlos lo mejor que podamos, pero sin nosotros cambiar. Y una de las cosas que muchas veces se nos hace más difícil cambiar son nuestras actitudes, es nuestra personalidad, porque hemos vivido con ella toda nuestra vida. Pero nuestra actitud y nuestra personalidad, si no es una como Dios la quiere, entonces tiene que ser puesta a un lado. Muchas veces nuestros hijos y nuestras hijas ven nuestras actitudes, ven nuestro comportamiento. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces nosotros queremos reprendernos. Y tal vez por temor o respeto en su momento, cuando son pequeños, no nos digan nada. Pero cuando crecen y son más atrevidos y nosotros no cambiamos nuestra manera de ser, puede ser que alguno de ellos nos diga, pero es que tú me quieres que yo cambie, pero usted no cambia. Usted es una persona que se irrita muy pronto. Usted es una persona que alza la voz muy pronto. Eso es una persona iracunda. Usted utiliza la mentira. Usted es una persona que no es honesta. Acá en la casa es de una manera y en la iglesia se porta de otra manera con los hermanos. No nos está llamando hipócritas porque le duele a nuestro hijo, a nuestra hija decirnos, pero eso es lo que nos está llamando.
Entonces, hermanos, Jesucristo aquí a sus discípulos y a la gente que le seguía les dice, miren, los fariseos y los saduceos les están enseñando de la ley, esas cosas háganlas y guárdenlas, porque es la ley de Dios. Pero les voy a pedir una cosa, no sean como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Eso es detestable, amados hermanos. Es detestable, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No estamos nosotros inscritos ahí, ¿verdad? Ese uniforme no me queda. No soy así. Si tenemos este problema, pidámosle a Dios, arrepentidos, que nos ayude a ser humildes. Lo leímos ahorita en Lucas 18. Los que se enaltecen. Y una persona enaltecida y arrogante, hermanos, le cuesta millonésimas pedir perdón y aceptar que se ha equivocado. Pero una persona humilde que está por debajo, está más bajo a la tierra y sabe humillarse y decirle, Señor, perdóneme, porque una vez más me equivoqué. Y si tengo que pedirle perdón a mi esposa, si tengo que pedirle perdón a mis hijos, al hermano en Cristo, aunque yo sea el predicador, muchas veces es que soy el predicador, hermano, y cómo le voy a pedir al hermano? Si al hermano lo ofendiste, no importa quién sea, el ser predicador no nos hace hermanos más que, no valemos más que el alma de un hermano que recién se acaba de convertir. Y muchas veces, a través de mis años, yo he visto ese mal muy arraigado en muchos predicadores, que a todo mundo queremos echar la culpa y nosotros nunca tenemos la culpa. Hace rato leímos lo que Pablo dijo a los romanos en el capítulo 2, verso 21 al 24, hermano. Tú que enseñas, tú que dices esto, pero infringes la ley, tú que dices que no se adulterar, adulteras, tú que dices que no se robar, robas. Tengamos mucho cuidado, hermano, con lo que profesamos y no lo practicamos. Punto número 4. El cristianismo puede ser detestable, mis amados hermanos. Como dijo Jesucristo, ustedes colan el mosquito, pero se tragan el camello entero. ¿Qué implica esto? Ya que estamos aquí en Mateo 23, lea conmigo los dos versículos que aparecen ahí, versículos 23 y 24. Ese ay que aparece en el versículo 23 no es nada, hermanos, como un complemento, no es nada favorable. Jesucristo está lamentándose de esta actitud y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cristo no le está diciendo que no sigan diezmando la menta, el eneldo y el comino, pero que han olvidado lo más importante. Aquello era físico, pero quiero que en ti haya cambios, cambios en tu persona. Deja de ser injusto, vuélvete una persona justa, vuélvete una persona misericordiosa y una persona de fe. Sé una persona espiritual. Sigue diezmando porque era parte de la ley, pero sé una persona distinta en tu interior. Y dice el versículo 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ustedes se fijan solamente en su vida, en las cosas insignificantes, pero no pueden ver la foto completa de cómo eres tú. Tú te miras al espejo, pero ves a otros la imagen de alguien más. En el espejo tuyo se mira una silueta, se mira una figura perfecta, pero no lo eres. Fue lo mismo que se le dijo a la iglesia de la Odisea. Yo te voy a aconsejar que compres, que te untes unas gotitas de colirio del que yo tengo, para que veas que ni eres rico, que ni eres una persona así, eres un pobre, desnudo y desventurado. Muchas de las veces nosotros tenemos una percepción de nosotros muy diferente a la que Dios tiene.
Nos colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Amados hermanos, el cristianismo siendo así, aleja a gente en vez de atraer, y nosotros seremos culpables. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. Las actitudes, lo que nosotros decimos ser, es algo fabuloso. Cuando uno se presenta como un cristiano, como hace ayer por la tarde, yo venía ya del trabajo y le dije a unos muchachos que estaban ahí, mire, yo soy un cristiano, un predicador de la palabra. Y pronto me dijeron, bueno, ¿y a qué iglesia va usted? Nos pusimos a conversar. Hoy en día, ¿verdad? Vieron nuestro trabajo. No importa dónde estemos, es bueno identificarnos. Ahora, ojalá que mis acciones, donde yo quiera, donde quiera que ande, ellos vean, así se debe de portar un cristiano. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos. Dos puntos más para concluir nuestra lección. El número 5, cuando a veces el cristiano puede parecer detestable, cuando el cristiano lo desfigura utilizándolo para obtener ventaja. ¿A poco se hace esto? Y muchas veces, hermanos. En Judas, capítulo 1, si todos los comentaristas son certeros, este es el hermano de Jesucristo. Tuvo a varios hermanos, se mencionan cuatro por nombre y sus hermanas. El otro es Santiago, el que escribe también la epístola de Santiago. Dice el versículo 16, hablando de personas, hermanos, que Dios va a arrimar a juicio también porque verdaderamente se han comportado de una manera impía. Estos son murmuradores, dice, son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, ¿sí? Cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas. ¿Para qué? Para sacar provecho. Cada uno de nosotros debemos autoexaminarnos en nuestra personalidad, hermanos. Todo el tema tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra personalidad. ¿Adulamos a alguien nosotros para sacar provecho? Eso es terrible, eso es horrible, eso es detestable, eso desfigura el cristianismo. Y lamentablemente, hermanos, muchas veces tenemos esa horrible actitud en nosotros. La palabra, el verbo adular es tratar de decir algo bueno. Yo te invito a comer porque más adelante sé que te voy a pedir un favor y sé que tú me vas a poder ayudar. O sea, usted no invitó a la persona a comer de corazón para compartir las bendiciones que Dios le da. En su mente ya había algo adelante. Yo voy a ayudar a este hermano, le voy a hacer el favor porque sé que él es mecánico y el día que se me descomponga, él me lo va a arreglar gratis. No, hermanos. Podemos engañar a las personas acá, pero a Dios no. Él conoce el interior de nosotros. Como dijo David, y a mí ese versículo me encanta, hermanos, porque es un versículo que me hace tener miedo, temor de Dios. Dice, porque todavía mi palabra no está en mi lengua y tú, he aquí que tú la sabes toda. ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde me iré de tu espíritu? No hay lugar donde usted y yo podamos escondernos de la presencia de nuestro Dios. Y si nosotros adulamos o andamos, hermanos, como murmuradores o querellosos para, según nuestros propios deseos, satisfacerlos, a Dios no se le va a engañar. Pablo también dice algo sobre esto en Tito capítulo 1, los versículos 11 al 13. Una vez me preguntó un hermano, ¿por qué usted trae lecciones así siempre? Porque hay otros hermanos que le van a hablar a usted mucho de la gracia, del amor, y qué bueno, porque son temas que necesitamos hablar. Pero pocos hermanos, tal vez nos atrevemos a hablar de las actitudes, porque esto sirve de autocrítica, de autoanálisis, para que nosotros no sigamos una vida como las que aquí Dios está reprobando, porque esto es reprobado por Dios. Esto es algo que a Dios no le agrada.
Dijo el apóstol Pablo ahí en Tito 1, verso 11 al 13, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Recuerden, hermanos, que la iglesia es el grupo de personas donde Dios pone a los salvos, pero cuando venimos al Señor, venimos con una vida, una trayectoria distinta. Todos fuimos llamados a seguir a Cristo y traemos una trayectoria quizá no de la mejor manera. Dios sabe eso, yo lo sé también y usted lo sabe. Pero llegando a Cristo, debe de haber hay que nacer de agua y del Espíritu. Dios espera como en aquella higuera frondosa que vio y fue a cortar fruto y no la había, dijo el Señor, córtenla, porque está inutilizando la tierra. Eso el Señor no está hablando de agricultura ni queriéndole enseñar sobre el tiempo de higos o no. El Señor les está diciendo, yo hice a este pueblo, tengo años y años y años esperando frutos, pero no hay. Tienen la apariencia de que son religiosos, tienen la apariencia de que son frutos y vengo y busco y no hay nada. No vaya a pasar esto en nosotros. Así que estos cretenses, dice Pablo, hay algunos hermanos que son como los cretenses, de quienes se dijo son siempre mentirosos, son malas bestias, glotones y ociosos. En la iglesia también se encontró Pablo con esa actitud. Dijo Pablo a Tito, según dice el versículo 13, este testimonio es también verdadero, por lo tanto, repréndelos duramente. Creo que esta lección ha servido para esto. Repréndelos duramente, dice, para que sean sanos en la fe. Porque de otra manera esto de nada nos va a ayudar si no nos reprendemos con la palabra de Dios. Y por último, amados hermanos, el cristianismo es detestable cuando el cristiano lo desfigura. Y lo desfiguramos cuando al avergonzarnos del Todopoderoso, de nuestro Dios. Pareciera ser que nosotros somos como Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, ¿recuerdan los audios de esa semana? Esta noche todos se van a escandalizar de mí. No, Señor, yo no. Y después le daba vergüenza que le identificaran. Fue por temor, sí, que le identificaran con Jesucristo. Ahí en Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8 y el versículo 38, nos dice el Evangelio de la siguiente manera. Porque el que se avergonzare de mí, dijo Cristo, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Se ha avergonzado usted, hermano, de ser un cristiano? ¿Ha tenido que callar la boca porque a lo mejor no le convenía en ese momento decir que un cristiano por el tipo de negocio que estaba haciendo? Es para analizar nuestra vida. Pero Cristo dijo, dio una sentencia. Para todo aquel que se avergüence, yo también me voy a avergonzar de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En 2 de Timoteo, Pablo escribió y dice en el capítulo 1, en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco eso, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba yendo a prisión y fue sentenciado a muerte por confesar que era un cristiano. Y dijo Pablo, yo no me avergüenzo de lo que yo sé en quién he creído. Y fue a la muerte. Fue condenado por ser un cristiano. Él no fue condenado por alguna otra razón. Dijo Pablo, pero no me avergüenzo de ello. Sé a quién he creído. Y Pablo dice a los Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios para salvación, amados hermanos. Tenemos 6 actitudes que hemos analizado superficialmente, brevemente esta tarde en esta lección. ¿Cuál es mi objetivo? Analizarnos, vernos nosotros en el espejo de la Biblia, ver nuestra actitud ahí. ¿Para qué? Porque si ahorita tengo alguna de esas actitudes, estoy vivo. Y si estoy vivo, tengo esperanza. Esperanza de abrir mi corazón, de humillarlo y decirle, Señor, sé que en mi vida, y tú lo sabes, a Dios, hermanos, no le podemos esconder absolutamente nada. Es mejor que lo entendamos desde ahora mismo. No vayamos a cuentas delante del Señor con cuentas pendientes. Pongámonos a cuentas. Él tiene sus brazos extendidos. Dijo, mis manos no se han acortado para salvar. Son vuestras acciones, vuestras actitudes que han levantado una pared entre mí y ustedes. Él está ahí. Tampoco soy un viejo que mi oído ya no escucha. Yo oigo, pero necesito que ustedes sean entregados, transformados, que nazcan del Espíritu, para que yo entonces actúe y mi gracia esté sobre ustedes. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias. Voy a quedar un ratito por si alguien tiene alguna pregunta o me quiere acusar, puede hacerlo con toda la libertad que le da la palabra del Señor. Dios les bendiga. Hermano David, le regreso la palabra.